Toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Buenas tardes, y llegó el miércoles nuevamente y aquí estamos con el Colaboratorio para acercarles todo lo que es el mundo de la comunicación a todos ustedes que están allí del otro lado, dueños de empresas, comunicadores también, con sus negocios, tratando de sobrellevar todo este contexto que nos ha tocado tan particular y poniendo foco en la comunicación, que es una herramienta muy estratégica y eficiente en estos tiempos. Nos pueden seguir en nuestro Face, el Colaboratorio. Estamos transmitiendo directamente desde allí. En el Face de la radio también, Radio Like 97.3. Pueden bajarse la aplicación de Play Store o TuneIn, según el dispositivo que ustedes tengan. Y también nos pueden ver desde la página web www.likefm.com.ar. Si quieren hacernos llegar algún mensaje, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio 264-460-7022. Y hoy vamos a abordar un tema muy, controversial, si se quiere, en estos tiempos, porque hay un paradigma que ha cambiado toda esta situación, ¿no? Y es el tema del recurso humano, el tema laboral y el del liderazgo. Y me gustaría empezar contándoles que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que casi 500 millones de personas trabajan menos horas remuneradas de las que desearían o no tienen suficiente acceso al trabajo asalariado. Además, un informe de tendencias del 2020 nos dice que el número de desempleados debería aumentar en alrededor 2.5 millones en este 2020. Y este informe es del mes de enero, o sea que todavía la pandemia no estaba siendo una crisis mundial. El desempleo mundial se ha mantenido relativamente estable durante estos últimos 9 años hacia la fecha, pero la desaceleración del crecimiento económico significa que mientras a nivel mundial la fuerza de trabajo incrementa, no se están creando suficientes nuevos empleos para absorber a los que se incorporan al mercado laboral. Para millones de personas comunes es cada vez más difícil construir vidas mejores basadas en sus trabajos. Y aquí es donde hemos invitado para tratar este tema a Javier Molina. ¿Cómo estás, Javi? Hola, buenas tardes, Javi. Él es el socio director de Equipo RH, donde hacen selección, capacitación y consultoría en recursos humanos. Preguntarle cómo es que se ha cambiado, empezando por evaluar y valorar cómo las estructuras laborales se han visto afectadas en este contexto de pandemia, además de que ya venían sufriendo una crisis, ¿no? ¿Cómo has trabajado vos de la consultora en estos últimos meses? Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sin dudas, durante este último tiempo se ha visto modificada la realidad de cómo veníamos trabajando desde las áreas de recursos humanos, cómo veníamos acompañando quienes aportamos en forma externa los distintos procesos de las compañías, ¿no? Realmente nos seguimos adaptando, creo yo, a la realidad y a la cotidianidad y al contexto que nos toca en cada sector donde cada uno vive, de las regiones donde se están trabajando, porque se sigue adecuando a esa situación. Primero que nada, creo que como aspecto positivo para el área de recursos humanos, en muchos casos aceleró este trabajo, este deseo de sentar al área de recursos humanos en la mesa chica. Bien. Digamos, todo lo que se venía construyendo, esto lo apuró porque sin dudas había que establecer con recursos humanos cómo se trabajaba de aquí en más, cómo se trabajaba en forma remota, cómo adecuaban la dotación
para cumplir objetivos, primero que nada para mantener la salud de los trabajadores, o sea, fue la primera acción que se consideró en todos lados. La meta primaria, digamos. Exactamente. Y bueno, una vez que se acomodó eso, es ver cómo se empezaba a traccionar nuevamente con los recursos y los medios disponibles. Y eso llevó a que Recursos Humanos tuviera una silla y un rol importante dentro de esa mesa chica que en muchos casos todavía costaba, y que desde las áreas de recursos humanos considero, y digamos, un pensamiento que por ahí se comparte con muchos colegas, que es tan importante y estratégico como cualquier otra decisión, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces se empezó a tener más participación, a escuchar esa opinión y sin dudas a acompañar las decisiones que se tomaban desde recursos humanos para, de alguna manera, inicialmente atender la salud de los trabajadores y después atender la salud de la empresa, digamos, en relación al volver a la actividad y cómo se volvía, y es lo que hoy por hoy se está trabajando y está demandando el foco de atención, digamos. Bien, ¿cómo se acompaña desde el recurso humano, sobre todo en esos 3 primeros meses iniciales, ¿no? De cuando aterriza aquí la cuarentena desde marzo? ¿Cómo se acompañó el tema del teletrabajo? ¿Cómo fue esto de, bueno, toda la empresa a la casa? ¿Qué hacen? Mirá, es tan diversa la realidad, y esto no afectaba particularmente a si era una empresa multinacional o era una empresa local, familiar, porque no estábamos adecuados para esto. O sea, hoy las empresas de retail o los supermercados de las grandes cadenas no tienen recursos para teletrabajo. Claro. Y no es por una cuestión de costos, de nada por el estilo. No están adecuados a ese tipo de trabajo. Entonces tuvieron que cerrar. Claro. Digamos, y directamente no había casi contacto con esas personas que estaban con la misma incertidumbre, esperando en sus casas a ver qué pasaba. No solo de la incertidumbre que generaba la pandemia en sí, sino que pasaba con su puesto de trabajo y con su empleo. Entonces, realmente ha sido muy diverso, sigue siendo muy diverso, sigue siendo muy nuevo para todos, y de a poco vamos todos trabajando para adecuar esa situación, digamos. Y de ahí en más, con los recursos que cada uno tenía y con los medios que cada uno tenía, ir viendo cómo traccionaban. Yo creo que lo que ha demostrado también es que el recurso humano, que las personas, sin duda, contribuyen al logro de los objetivos y entienden que son objetivos comunes, bien. El beneficio de la empresa. Y sin dudas cada empleado desde su rol, desde su función, intenta aportar día a día para el bien común, digamos, el de la empresa y el de su empleo. Creo que esto ha permitido que se valore mucho más el trabajo desde el lado del empleado y que se valore más el empleado desde el lado del empleador. Yo creo que ha generado una conciencia muy importante de esto y de que somos todos necesarios y nos tenemos que cuidar y que tenemos que ver cómo trabajamos en pos de. Bien, qué importante esto, ¿no? Porque siempre hay estas dos espacios totalmente, generalmente opuestos, ¿no? Que son los dueños de empresa y los empleados, y donde desde hace años se viene trabajando para que el trabajo sea colaborativo, para que se trabaje creativamente o co-creando todo lo que es que la empresa siga avanzando. Por suerte hemos venido durante años trabajando esto, y nos encuentra en esta situación, bueno, un poco más con todos estos valores de aportar todos, porque esta es la fuente laboral, ¿no? Y paralelamente se estuvieron manejando todo lo que son la tipo legislación también, ¿no? Para trabajar. ¿Qué nos trajo? El freelance, por ejemplo, en otras áreas de acción que no fueran las empresas. El freelance nos empezó a cuestionar, a ver, ¿cómo legalizamos esta situación? ¿Dónde la encuadramos? ¿Es un trabajador independiente? ¿No es un trabajador independiente? ¿Es en relación de dependencia? ¿Cómo se acostumbra? Y yo me preguntaba esto, ¿no? Quien teletrabaja ahora en esta situación, tenemos distintas personalidades que por ahí algunas o gustan o directamente
su estructura solo le permite trabajar en relación de dependencia, ¿no? Y hay otras personalidades mucho más libres que pueden trabajar en relación de, claro, en forma independiente. El teletrabajo es como que está en el medio, ¿no? Porque vos tenés que ser responsable, vos dependés de una empresa, pero tú, a su vez, en tu hogar, trabajando desde tu hogar, no tenés la estructura, por decirlo, reglamentaria o disciplinaria que te va llevando el devenir en una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo te pone ahí en conflicto? No, y más cuando no lo venís trabajando culturalmente. Exactamente. Porque no es solo prepararte, sino cultural, digamos. Esto se transmite en la organización. Entonces, en este contexto de que vos te ves trabajando desde tu casa, de que no tenés un para al lado, de que también, sin duda, es muy importante la relación que uno genera en el trabajo con el que tiene al lado, con su jefe, la comunicación. Es algo que tiene que estar desde las bases, digamos, la comunicación interna, no solo entre las estructuras, sino con todas las otras estructuras, es fundamental para esto. Y yo coincido con muchos que el teletrabajo o esta flexibilización que se da la posibilidad de trabajar está basada en la comunicación y en la confianza. Bien. Y eso se construye, digamos. Bien. Se construye y se transmite desde lo cultural. Una empresa que quizás ya viene culturalmente trabajando quizás no con una asistencia permanente, sino con días específicos de home office, ya lo transmite culturalmente. Entonces uno ingresa, aunque sea nuevo, entiende cómo se trabaja, entiende cuáles son las condiciones y entiende cuáles son, de alguna manera, los hábitos y los métodos que tiene que llevar para lograr los objetivos. ¿Bien? Y eso ha costado muchísimo. Hay empresas que quizás, o personas que han terminado agotadas durante este tiempo porque no trabajaban 8 horas ni 9, trabajaban quizás 12, porque los líderes o las personas que tenían a cargo tampoco lo entendían así y enviaban un mail o una solicitud a las 9, 10, 11 de la noche porque todavía nos costó mucho adaptarnos a esto y era todo urgente y era todo crítico. Entonces es una cuestión, como digo, cultural que nos tenemos que preparar, pero sin dudas ha acelerado tiempos y plazos y ha demostrado en muchísimos casos que sí se puede hacer. Bien. Y es también todo un nuevo desafío, ¿no? Esto de decir, bueno, hay estructuras más chicas en espacios, pero manteniendo la misma cantidad de personas. ¿Cómo fomentamos esta situación de interrelaciones entre las áreas, entre las personas si no están? ¿Cómo ser líder? ¿Cómo ser líder, de teletrabajadores? ¿no? Sin duda. ¿Cómo ser líder? La verdad que es una nueva construcción. Sin duda. Es una nueva construcción. Hemos venido viendo que esta cultura del teletrabajo ha venido creciendo a lo largo de los años y se vio positiva. O sea, realmente funciona, es buena para las estructuras y lo que se ve de ahora en adelante es que esto por un largo tiempo va a seguir, ¿no? Va a seguir. Este formato va a seguir. Por más que no creo que todas las actividades puedan hacer teletrabajo. No, hay situaciones puntuales, muchas en las que no, hay muchas situaciones, esto es personal, que considero que es muy importante más para los que hacemos recursos humanos, las relaciones, claro, el contacto, la cercanía con las personas, porque no pasa solamente por el cumplimiento de una tarea, sino pasa por entender otras cosas que digamos, desde el área de recursos humanos o los propios jefes directos de estos grupos de personas lo viven en el día a día y entienden, digamos, me dice, tomás el pulso de cada uno y sobre eso también vas trabajando. Eso por un lado se pierde y hay que estar muy atento, digamos, cuando es trabajo a distancia para seguir esto, digamos, la realidad de cada persona en su hogar. Puede variar mucho el rendimiento, el cumplimiento objetivo y si no lo entendemos nos puede llevar a juzgar de alguna forma que es errónea. Entonces implica mucho para justamente las personas que toman decisiones también. Claro, para trabajarlo internamente. Esto de replantearse que el camino para lograr un objetivo va a ser totalmente distinto, ¿no? En tiempos, en formas.
y bueno, ¿y cómo hacemos para adaptar toda la organización a esto? Y por otro lado, el trabajador, ¿cómo hace para fusionar estos dos ambientes que va a tener ahora en uno, que es su hogar y su trabajo, ¿no? Porque, bueno, cuando uno está solo en su hogar no habría problema, pero cuando hay toda una dinámica familiar, ni siquiera encontrar seguramente ahí van a haber muchísimos casos de que no van a poder. No van a poder porque no cuentan con los medios, no cuentan con la infraestructura para poder brindar un trabajo de calidad y hay que brindarles un espacio también a esas personas para que sigan trabajando, digamos. Entonces hay que ir adecuando a cada una de las realidades y hay muchas otras actividades que se necesita la presencialidad y también hay que adecuar eso, digamos. Todo esto va a traer seguramente cada uno de los protocolos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos, pero bueno, es inevitable que hay que tener la capacidad de asumir y de adaptarse al cambio lo más rápido posible, porque eso también nos va a garantizar el logro de los objetivos, ¿no? Y ese es el rol de los líderes o de las personas que ocupan un espacio en las empresas y tienen que tomar decisiones. ¿Bien? Entonces ahí está el desafío para ellos. Tomar rápido, entender este contexto, adecuar y confiar en las personas que tienen a cargo. Bien, ¿te tocaron situaciones de iniciar selección de personal durante esta pandemia donde todo el mundo estaba en cuarentena, aquí al menos en San Juan? Después del inicio, digamos, el principio de la pandemia, que en realidad se frenó todo, sí, ha tocado de a poco, gracias a la realidad que tenemos en la provincia de compañías que han decidido seguir con lo que tenían proyectado, digamos, de la planificación de un aumento de dotación, de nuevos puestos de trabajo y demás, de continuarlo, por suerte, como también en otras que no tuvieron que reducir o lo que tenían planificado postergarlo por tiempos indeterminados. Pero por suerte, yo he notado, bueno, más en este último tiempo, que ha vuelto a traccionar y han vuelto de alguna manera a analizar esta posibilidad de incorporar personas a las estructuras, con todo el desafío que implica. Seguro, digamos, ¿no? Sin duda es valorable, y con todo el desafío que implica estos nuevos perfiles, que son las mismas personas, pero para adecuarla a un contexto que es totalmente versátil. Digamos, hoy la versatilidad dentro de una función específica es lo que se busca, porque no solo vamos a cumplir una función específica, sino adaptarnos a lo que nos vaya llevando este contexto. Y esto de ser conscientes de que quien vamos a seleccionar en este momento viene con un grado de emocionalidad totalmente distinto a cualquier otra época, ¿no? O sea, tenerlo en cuenta. Viene sin con dudas. Miedo, viene con incertidumbre. Sí, sin dudas, ¿no? Sin dudas. Y a la vez esta emoción, digamos, de saber que hay oportunidades. Digamos, el candidato valora muchísimo, porque el contexto sabe que no ayuda, sabe que está dura la calle, digamos, y que ante una oportunidad laboral la valora, y se percibe. Yo en los procesos de entrevista, cuando conversas con las personas, cuando evalúas competencias, te das cuenta que la postura de la persona es totalmente distinta de quizás 6 meses atrás, donde sabía que había más posibilidades, que ¿En qué se ve eso? ¿En la apertura, en la disposición, en el ceder? En general es una situación que al menos yo lo percibo en todo, digamos. No sé, me pasaba hace 6 meses que citabas a personas en entrevista y quizás no iban, te avisaban tarde, llegaban tarde, distintas situaciones porque el mercado permitía tener alguna otra alternativa. Hoy no. Hoy valoran, entienden, consultan, digamos, el proceso de selección. Yo siempre digo que es un proceso mutuo, entonces es fundamental que el candidato pregunte, se interiorice sobre lo que tiene que hacer, sobre las funciones, sobre para qué lo necesitan, para que en base a eso pueda explicar o mostrar lo que él pueda aportar, digamos. Y eso yo lo he visto más fuerte en los candidatos ahora, más conscientes de consultar e indagar sobre a dónde irían. Bien, o sea, bien el punto, bien centrados, bien enfocados en lo que quieren lograr. Al menos en los procesos que he tenido, que he ido llevando, sí.
Bien, si pudiéramos hacer un mapeo de cómo está la provincia en su trabajo con recursos humanos, ¿no? De un tiempo a esta parte, el recurso humano era un área que no estaba presente en las empresas. ¿Cómo ha avanzado eso, no? A ver, se preocupan mucho más, están más integrados. Ya nos contaste al principio cómo fue esto de llamarlos a la mesa chica, ¿no? Pero a nivel global en San Juan... En la provincia ha crecido muchísimo. Por suerte, hasta los mismos profesionales de recursos humanos estamos más comunicados. Tengo el placer de estar trabajando con un grupo de profesionales, armando una comunidad de profesionales de recursos humanos, trabajando en pos de también posicionar la profesión, de poder entre todos sumar experiencias, conocimientos, capacitaciones. Entonces, hay también distintas realidades. En la provincia tenemos compañías multinacionales que traen estructuras armadas y hay mucha industria o empresa local o familiar que de a poco va entendiendo e incorporando el rol y la función. Bien, ¿y prefieren la tercerización o prefieren incorporar, de acuerdo a la estructura que se lo permite, ¿no? ¿O prefieren tener su propio departamento de recursos humanos? En general, es necesario tener un referente dentro de la empresa. Un nexo. Al menos un nexo, y de ahí en más, según la necesidad propia de la compañía, o incorporar más recursos internos o solicitar recursos externos, depende del contexto. Siempre hay un referente en las empresas. Hoy por hoy creo que se está dando esta posibilidad de que ese referente sea específicamente un profesional de recursos humanos. Bien. Que no trabaje solo la administración del personal de una asistencia, una liquidación de sueldos, sino que pueda analizar un poco más de la dotación, digamos, ver otro tipo de necesidades y otras de realidades. Pero sí, sin dudas, esto va creciendo, por suerte para todos. Y también se entiende la necesidad de en ciertas situaciones buscar un profesional externo para que ayude, que suma desde otro punto de vista, quizás también ayuda en la disminución de los costos fijos, un montón de situaciones que permiten tener esta situación de una ayuda externa, digamos. ¿Qué servicios le ofrece esa ayuda externa a una empresa? Aparte de la selección, que es lo que ya conocemos en su mayoría, ¿no? Que ustedes tienen esas técnicas y herramientas como para poder hacer una selección eficiente. Hay innumerables opciones dentro de lo que yo con mi equipo trabajamos. También está lo que es la opción de la capacitación, el diagnóstico de las necesidades y la orientación de una capacitación, ya sea en habilidades blandas, digamos, o capacitaciones técnicas, según la realidad de cada cliente, el contexto de cada cliente. Tenemos un servicio que para mí es muy importante, que es la evaluación de potencial, que es poder evaluar las personas que tenemos que están dentro de la compañía, analizando en el mediano o largo plazo si pueden cumplir un rol de mayor responsabilidad. Bien. Entonces, eso te permite... medirlos, digamos. Claro, ¿para qué? Para que vos planificás los procesos de selección en relación a este potencial. Si vos considerás que una persona tiene potencial para cubrir un puesto superior, el proceso de selección no va a ser para cubrir ese puesto, sino para el reemplazo de puestos más bajos, donde los va formando. Bien. Y hay algunos casos en los que, por algunas situaciones, esa evaluación de potencial no califica a la persona para ese puesto, ya vas planificando de alguna manera que ese puesto en algún momento lo necesitas cubrir porque es un rol estratégico y requiere ciertas competencias que dentro de tu personal no lo tenés. Bien, perfecto. Entonces, generalmente hemos visto que cuando uno empieza emprendiendo y da el salto a lo que es una empresa ya con mucha más estructura, muchas veces el talón de Aquiles es la selección de personal, ¿no? Y hoy tenemos que el éxito o el fracaso de nuestra empresa puede estar en una buena selección de personal. Hay técnicas, hemos visto en películas por ahí, ¿no? Esas estrategias esas preguntas estratégicas para sacarle la ficha
a quien se presenta, a quien se postula al puesto, hay preguntas, hay técnicas o herramientas que nos puedan acercar a ese verdadero perfil. Sí, sin dudas, eso, te ayudan, te acompañan muchas de las técnicas. Yo siempre sostengo que lo que hay que entender, al menos como selector, es primero la empresa en la cual esta persona va a ir, digamos, porque él puede ser el mejor profesional del mundo técnicamente en alguna tipo de tareas, pero no se va a adaptar a la compañía a la que yo lo quiero seleccionar, digamos. Y eso, no es una de el las mejor. variables puede ser, por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo, líder, sin duda. O sea, sin una duda. persona quizás pueda ser sumamente eficiente, pero no tiene las características necesarias para enfrentar el tipo de liderazgo, de líder que el equipo de trabajo que le toque, Bien. la flexibilidad para adaptarse, digamos. Quizás vos te formaste y tenés una experiencia fuertísima en empresas multinacionales donde tenían una cierta cantidad de procedimientos que te llevaban a hacer una tarea de la mejor forma, y en una empresa local no se cuenta con todos esos recursos y hay que adaptarse a la realidad y hay que ser flexible. Lo que hoy es sí, mañana vemos cómo lo adecuamos, y no todo profesional tiene esa capacidad también para responder ante eso. Entonces, no es solo la capacidad del profesional, sino la realidad donde puede insertarse. Entonces hay que entender las dos situaciones. Pero sí, la idea es siempre en un proceso evaluar las competencias para ese contexto. Perfecto. En estos tiempos, ¿es más importante la actitud de la persona que las aptitudes? No, yo creo que siempre es importante, son importantes las dos. Las dos son cosas. Importantes ambas. Sin dudas hoy el ser versátil y el saber adaptarse a los cambios es fundamental, porque la persona que le cueste dar vuelta del timón y acomodarse a otra realidad, le va a costar muchísimo más que tenga problemas con el cambio. Objetivo. Y que, a ver, podemos encasillar en un rango etario la posibilidad del cambio. ¿Es más fácil para los jóvenes, más difícil para los de mayor edad? A ver, si lo analizamos rápida y fríamente, sí, pero depende mucho de la situación. Por ahí, digamos, decir, bueno, una opción, un cambio tecnológico en alguna empresa donde la mayoría del personal son personas mayores que no están adaptadas o acostumbradas al uso de la tecnología, seguramente sí. Bien. Es muy posible. Pero también es cierto que ese tipo de personas valoran y tienen una fidelización con el empleador que muchas veces en otras generaciones no se tiene. Claro, entonces hay que saber de alguna manera cómo lo regulas. Exactamente. Bien. Bueno, y tenemos ciertas características en los líderes que se necesitan en estos tiempos. A ver, estamos hablando que la tecnología hoy va a ser fundamental. El uso de las herramientas tecnológicas va a ser fundamental. Pero, por ejemplo, el manejo de las emociones, las técnicas creativas que se lleven a cabo con todo el personal que está en una empresa, el tema de las neurociencias, por ejemplo, esto de considerar las capacidades biológicas de las personas. No es lo mismo un sexo femenino que un sexo masculino. Tiene otro tipo de capacidades, tiene otro tipo de adaptaciones, ¿no? Todas estas características tiene que manejar un buen líder y ¿qué otras más? Bien, sin dudas, para mí es y va a seguir siendo un desafío esto. Un líder tiene que tener al menos la capacidad de entender qué le puede llegar a faltar para mejorarlo. Para mí eso, digamos, la humildad de decir, sé que en esto estoy fallando, veo cómo lo mejoro. ¿Cómo se trabaja uno como líder? No, sin duda uno, a ver, más en una relación de dependencia, trabajando en una empresa, si uno va creciendo, va ocupando puestos de mayor responsabilidad y va teniendo gente a cargo, es consciente de que eso, digamos, trabaja con personas. Y las personas tienen emociones, tienen situaciones, tienen un montón de cosas que hay que tratar de entenderlas justamente para orientar el logro de objetivos, digamos, y tratar de llevar a un objetivo común. Hay líderes o hay roles
que han llegado a un lugar por sus conocimientos técnicos, por su capacidad técnica, y que quizás necesitan mucho apoyo dentro de la gestión de las personas, saber gestionar sus equipos de trabajo, que hoy es la clave del éxito de cualquier empresa, el mantener y gestionar los equipos de trabajo. Si lo traducimos a eso, ¿qué es? A ver, en un proceso cotidiano, ¿qué es gestionar el equipo? Y saber y entender los recursos, las personas con las que trabaja, para que logren el mejor de los resultados. Bien, digamos. bien. Dónde ubicarlo, qué función darle, qué aspecto tener en cuenta, esto, digamos, entender, bueno, esta persona es tímido, entonces le cuesta relacionarse, no lo vamos a poner en un puesto donde tenga que estar permanente en contacto con otras personas, sino quizás en otro, digamos, un ejemplo simple, pero primero conocer el equipo. Digamos, a cualquier deporte es igual, conocer el equipo para potenciarlo. No hace falta que tengan los mejores del mundo, sino que funcionen bien como equipo. ¿Con qué herramientas yo voy a conocer a mi equipo si yo no estudié antes sobre mí, ¿no? Si yo no me conozco a mí, si yo no sé cómo funciono cuando el otro se comporta de la manera que se comporta, ¿no? Sí. Qué importante es esa parte, y es un tema recurrente, al menos acá en esta mesa, en este programa. Siempre llegamos casi que a lo mismo. Si no me conozco yo, si no saco de mí todo lo que es mi potencial, si no pongo cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, si no me hago cargo de las cosas que pueden llegar a influir mal en el resto, no estoy siendo un buen líder, ¿no? Porque ¿desde dónde estoy conociendo al otro? Sin duda. Y hoy, digamos, y cada vez más va a pasar eso, digamos. Creo que ya está más instalado esta necesidad, y que cada día lo entienden más, y que cada día los profesionales van adquiriendo nuevas herramientas para entenderse, para conocerse, y a la vez para entender y escuchar y trabajar con los demás. Y me salió la palabra que estaba pensando. Hoy por hoy, y siempre creo que la principal herramienta para trabajar con personas es la escucha. Uh-huh. Quien ha triunfado como líder hace 15, 20, 30 años, que quizás no tenía tantas herramientas de gestión, era la persona que sabía escuchar a las personas. Creo que es fundamental la escucha para, sobre eso, nosotros, una escucha empática, ¿no? Una escucha entendiendo lo que necesita la persona, para sobre eso actuar, y sobre eso entender a la persona y ver cómo reaccionamos, y ver cómo me ayuda y ayuda a la compañía a lograr los objetivos. Y de esa forma también, digamos, después devolverle a la persona, en lo que sea necesario, ese esfuerzo que ha realizado. Pero si no los conocemos, digamos, para conocer una persona hay que escucharla y conversar. La comunicación y la escucha es prioritaria al momento de poder tener herramientas para después accionar. Seguro, ¿no? Y siempre sin desconocer el contexto, ¿no? en el que todos estamos. Ahora tenemos que lo bueno que tiene esto de la pandemia es que todos estamos en pandemia, y por ahí hasta llega a ser una ventaja, ¿no? Estamos todos en pandemia, estamos todos atravesando la misma situación, nunca nos ha pasado, pero de repente en circunstancias normales somos cíclicos los seres humanos, y vamos atravesando distintos contextos, distintas emocionalidades, y bueno, y hay que estar atento a que todo eso encaje en este gran engranaje que es la empresa, ¿no? Bueno, y se habla mucho del neuroliderazgo, que es estar atento. Seguramente nuestra estructura de trabajo no es ni parecida a una estructura de trabajo europea o una estructura de trabajo de América del Norte o de Asia, ¿sí? Porque tiene sus particularidades, porque nosotros tenemos otras características, tenemos otro perfil distinto, ¿no? Conocer eso. A veces sabemos que los líderes vienen de afuera, ¿no? En las empresas, sobre todo en estas multinacionales que llegan y se instalan en la provincia. Por ahí el liderazgo viene de afuera, donde ni siquiera conoce un poco la cultura de aquí. Esto de la siesta sanjuanina,
esto de somos como es nuestra tierra, el sonda nos afecta, no estamos acostumbrados a la lluvia, si llueve acá es caos. Es también importante todo esto, ¿no? De saber y reconocernos. Sin duda. Sí. A ver, yo no me iría tan lejos. Yo, en la misma Argentina, cada región tiene su costumbre. Yo tenía la posibilidad de trabajar en algunas provincias del norte y tiene sus usos y costumbres, que es muy distinto a lo que nos toca acá o a lo que toca en Capital Federal y esa zona donde culturalmente es muy distinto y hay que entender eso, digamos. Y la persona que ocupa un rol de responsabilidad, por ahí es una frase hecha y muy conversada, pero no es líder. Bien. Puede ser jefe, ocupa un rol de responsabilidad. Para llegar a ser líder, justamente tiene que adquirir o tener estas herramientas para poder... Otro tipo de competencias mucho más personales. Quizás muchas veces la función de liderazgo lo ocupa un par de los empleados que tiene competencias y tiene condiciones para guiarlos, o un supervisor, o un jefe, pero no un gerente, digamos. O al revés. A lo mejor el gerente tiene rasgos de líder y el equipo tiene algunas personas a cargo que no, entonces tiene que también trabajar para eso, porque es difícil que un gerente llegue con fuerza al último eslabón y tiene que tratar de hacerlo así, o por intermedio de las personas que él tiene a cargo, con una función y con las personas, digamos, asignadas. Entonces, es un trabajo intenso y sí, digamos, aquí en San Juan ha pasado, digamos, en estos roles que vienen desde afuera, que les cuesta adecuarse a la cultura del argentino, del sanjuanino, del cuyano, en relación a un montón de actitudes o de acciones del trabajo, como es la siesta o como es el norteño que mastica coca, y así distintos. Y que es muy lento para sus tareas, que se toman su tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo es, a ver si vos opinás lo mismo que yo, porque yo en el contexto de la comunicación, en las cabezas de empresas, veo mucho jefe, mucho dueño, no mucho líder. Es como un cambio muy lento esto que se va dando. Aposté durante varios años a decir este intercambio que hubo, porque en estos últimos 10 años ha habido un recambio generacional de padres a hijos en empresas familiares sobre todo, que yo dije, bueno, bien, porque esto va a dar la pauta de quizás nuevos líderes, ¿no? Y de repente en muchas ocasiones veo que se hereda completamente la jefatura y no el liderazgo, ¿no? Sin duda. Yo creo que igual han habido cambios. No son inmediatos, no son en el corto plazo, porque también esto es cultural, digamos. Pero sí, al menos en muchas de las empresas familiares locales, estas nuevas generaciones vienen con otra impronta, pero siguen estando en la estructura y en las decisiones también los padres o los tradicionales dueños de las empresas que tienen su influencia. Entonces no es un cambio brusco el que se hace. Estas empresas tradicionalmente tienen las dotaciones o su equipo de trabajo con mucha antigüedad, entonces también hay que trabajar en eso. Tienen esta resistencia porque toda la vida se hizo así, funcionó. Claro. O sea que no es solo el líder quien va cambiando la imagen del líder, sino que toda una estructura que acompaña esto, y muchas veces esa estructura no acompaña por una situación normal de que se trabajó siempre de otra forma. Entonces, de a poco van a ser procesos que van a ir migrando, esperemos, a esto. No es tan simple, creo. No, para nada. Pero también es verdad que, años, pero siempre que hay veces que se hereda todo también. Sí, depende mucho de cada persona. Totalmente. Creo que hay termómetros que me pueden llegar a medir si las empresas van avanzando hacia el liderazgo y por ejemplo, puede estar dado en los sindicatos, ¿no? Ese termómetro, decir, en esta empresa hay líderes, hay mucho menos conflictos, hay más respeto, hay más organización estructural con respecto a los servicios que se les ofrecen a los mismos empleados. Podemos empezar a evaluar qué es
todo positivo cuando se asume un rol de líder, ¿no? Y ya dejamos las confrontaciones, equipo laboral contra dueños, ¿no? Podemos ver otros termómetros por ahí. Sí pasa, digamos. Hoy creo que la misma situación de la profesionalización en muchas empresas, porque van creciendo, porque toman nuevos desafíos, prestan servicios a compañías más grandes, donde les requieren una cierta estructura, donde les requieren otro trato, ya te lleva a ir subiendo escaloncitos. Sin duda el grado de conflictividad de las relaciones sindicales es fundamental, porque yo sostengo que con un buen diálogo, si haces las cosas bien, no tendrías por qué tener conflictos, sino poder acompañar, más allá de que siempre hay que sentarse y dialogar de ambas partes, pero la misma gente entiende eso. Y volvemos a lo mismo de la comunicación. Si vos también tenés informado a tu gente de cómo trabajás, de cómo es la situación de la empresa, acompaña. Bien. Siempre yo considero que hay que involucrarlos. La mejor forma de que acompañen es involucrándolos, que ellos conozcan la realidad y también escuchar la evolución de las personas que están en el día a día moviendo nuestra empresa. Ellos tranquilamente nos pueden decir, esta máquina se va a romper porque este ruido no lo hacía nunca, claro. O este producto no se vende tanto como se vendía antes. O el que está en la última línea, el último eslabón es el que escucha. Exacto. Y el que trae a la empresa soluciones de repente. Entonces eso es fundamental, la escucha y la comunicación, y en eso van a acompañar cualquier proceso de cambio o necesidad de cambio que surja. Bien, hay posibilidad, y ya lo estamos viendo, de nuevos trabajos, nuevas formas de trabajo, ¿no? Nuevos espacios que antes no estaban y que hay que constituirlos como fuentes laborales. ¿Cómo es el perfil necesario? ¿Qué debemos tener? A ver, yo creo que mucha gente se va a despertar de esta pandemia diciendo tengo que ser otra persona para trabajar en esto que se requiere. No sé cómo ha sido el tema de la rotación. ¿Ha habido mucha rotación de empleados en esta época? No lo he notado. Quizás en algunas empresas, no sé si San Juan se ha visto tan afectada, que considero que sí, en esto de bajas de personal, digamos. Bueno, ahí, esta gente que quedó libre del mercado, ¿no? Fuera del mercado. ¿Cuál es el perfil que se pide del otro lado? ¿Cómo se tiene que adaptar? Porque muchas veces quienes quedan afuera es porque no encajan en las nuevas estructuras o en las nuevas formas, ¿no? ¿Cómo poder adaptarse? ¿Cuál es el perfil que se pide? Mira, principalmente depende mucho de la especialización de cada uno, de la experiencia de cada uno. La capacitación en sí es una gran herramienta siempre. Digamos, en lo que cada uno considere necesita formarse y necesita aprender, siempre es bienvenido. Y no solo para la posible empleabilidad, sino también para un enriquecimiento propio. Esto de conocerse, de saber para dónde te gusta, qué tipo de tareas te gustan. Uno que ya ha recorrido por ahí una experiencia laboral diversa, también tiene que orientar su carrera laboral en base a lo que le guste, en donde se pueda proyectar y donde pueda crecer. Digamos, muchas veces la necesidad te lleva a trabajar. Sí, de lo que sea. Pero sin dudas, si no es un área donde te gusta, después de que has satisfecho esa necesidad de tener tu empleo y tener tu salario, vas a buscar otra cosa. Y si no te especializaste o si no te capacitaste para eso, es difícil que tengas una chance o una oportunidad. Depende mucho del rubro, del área donde cada empresa, digamos, donde la persona quiere orientar su carrera laboral. Sin dudas, perfeccionarse. Buscar nuevas herramientas que te permitan el uso de la tecnología en sí, o de herramientas informáticas, sistemas. Siempre va a ser bienvenido y va a ser valorado. Digamos, hoy cada día se está sistematizando más muchos procesos, lo administrativo básico hasta, si vamos a la industria tecnológica, más aún. Pero decir, bueno, tener esa capacidad de aprender este sistema, yo sé que si no es con este nombre, es con el otro, la interfaz es similar, yo me puedo desenvolver. Y muchas veces el freno puede llegar a ser que ese conocimiento o esas técnicas la tenés que hacer cursando en establecimientos educativos, en estructuras educativas grandes, y quizás no.
muchas veces es aprender nuevas formas y la educación puede ser informal, ¿no? Porque ¿qué pasa? Con quien no ha estado acostumbrado a esto y hoy se tiene que volver a capacitar, engancharse en una nueva relación laboral y estudiar al respecto y perfeccionarse cada vez más, y no tenés el ritmo académico, ¿sí? De hacer posgrado, de hacer, sí. Pero hay dentro de la educación hay informal. Hay pasos intermedios, sí, hay algunas, hay muchas. Hoy, sin duda, otra situación que ha beneficiado la pandemia es la educación a distancia, exacto, digamos. En general hay infinitas que te permiten adecuarlo a tu horario, porque no todo es concursado, digamos, en un cierto horario, sino que hay clases grabadas y vos accedes cuando puedas. Sí, ahí hay las posibilidades son infinitas. Hay muchas posibilidades y hay mucha posibilidad gratuita, que es cuestión de buscar también en base a lo que nos guste y poder acceder. Y cada conocimiento que sumemos es una herramienta más que tenemos en nuestra cajita de herramientas para salir a buscar un trabajo. Sin duda es así. Tal cual. Nosotros desde la comunicación trabajamos mucho la marca personal. Y la marca personal no solamente está dirigida a una persona que va a hacer su trabajo de forma independiente, sino también dentro de las empresas. Es tan importante convertirse en una marca personal también dentro de la empresa, ¿no? En el puesto que te toque. Yo siempre digo, estas personas que se dedican al servicio de lunch o a ser mozos en resto o en bares, ¿no? Ellos son marcas personales. Nosotros reconocemos muy bien quiénes son los que se destacan en lo suyo y cómo han hecho de su profesión una marca. Y los identificás donde quiera que vayan, no importa en qué lugar esté, ¿no? Entonces ya son contratados porque saben, tienen una gigantesca experiencia en torno a su oficio, en este caso es un oficio, ¿no? En las empresas es exactamente lo mismo. Tenemos que, desde puestos gerenciales hasta los puestos más funcionales, digamos, de la empresa, en los últimos lugares o en los últimos eslabones, también, ¿no? Esto de convertirnos en una marca personal. ¿Y qué significa convertirse en una marca personal? Es esto, ¿no? Es conocerse. Es sacarse la ficha, es saber qué es lo bueno que tengo, qué es lo malo que tengo para trabajarlo, qué es lo bueno para fomentarlo, ¿no? Todo ese trabajo interno, las formas en las que nos vamos a comunicar, esto de tener un propósito, que es tan importante hoy, tanto para el personal como para las empresas. Tener propósitos en las empresas. No es, y yo creo que hace mucho la diferencia, no es el intercambio de bienes o servicios por dinero. ¿Sí? Estoy haciendo esto como la misión en esta vida. He venido acá a hacer esto y lo voy a hacer maravillosamente bien, ¿no? A donde sea que me toque. Y esto de la importancia de la atracción y la retención del talento en las empresas, que también se habla hace mucho y que, digamos, se comenta tanto de la escasez de talento. El talento no pasa solo por el conocimiento técnico específico, sino por ese plus que uno le puede agregar a la función que le toca, digamos, la disponibilidad, la flexibilidad, la capacidad de enseñar al otro, la capacidad de acompañar el crecimiento del otro. Y por otro lado, esta marca empresa, ¿no? Ser atractivo en el mercado como empresa. Yo eso lo converso mucho con cada cliente que tengo. O sea, somos una empresa chica que nos cuesta pagar un buen salario porque nuestra estructura, bueno, ¿qué más le ofrecemos? No pasa por eso. O sea, porque ¿cómo conseguimos que todos los trabajadores quieran venir a trabajar aquí? Y el que esté no se quiera ir porque venga la multinacional y le ofrezca el doble de salario, se quiera quedar, porque eso es lo que hay que trabajar día a día. Y eso muchas veces no es una erogación grande de dinero o un presupuesto grande. Todo tiene que ver con valores, solamente valores. Y sin dudas, cuando lo ponderás en relación a que perdiste un empleado valioso, un talento, te das cuenta que es mucho más costoso. Volver a conformar un equipo de trabajo es tan o más caro que
que la inversión mínima que podés hacer en beneficios hacia el empleado. ¿Cómo hacemos con esta generación que viene, cuya característica en ellos es duraciones mínimas en los lugares de trabajo, porque prefieren otro tipo de cosas como viajar, no atarse? ¿Cómo vamos a hacer con esta generación que dentro del 2025 ya va a estar ocupando el 50% de muchas personas, digamos, muchos chicos que están ocupando lugares importantes porque también son perfiles profesionales interesantes, y primero que nada entenderlos, porque es así, digamos, no podemos resistir a eso. Justamente si nos resistimos lo vamos a perder. Y después ver de qué manera los atraemos y los retenemos en la compañía lo que más se pueda. Digamos, como líder, que vamos a hacer terapia para poder entenderlos, ¿no? Seguro. Porque digo, un líder que pasa a los 60 años es difícil bajar y entender esa forma de vivir, porque tiene que ver con una forma de vivir, más allá de relacionarse laboralmente. Yo creo que sí, yo creo que ya también lo vamos de alguna manera incorporando. Ese líder seguramente tiene hijos que son profesionales y que tienen esas mismas necesidades o realidades. Ese líder seguramente tendrá alguien debajo de él que va a ser quien directamente tenga a cargo a esa persona, y habrá que entenderla a esa persona y saber elegir a esa persona para que sepa gestionar ese recurso, y si no, tener la capacidad de ir formando y creando un espacio para que estos profesionales pasen por la empresa, aporten todo lo que tengan que aportar y seguir sumando con otros. Tenemos que adecuar la estructura. Es difícil ese tema de decir, bueno, vamos a adaptar la estructura a... pero en muchos casos va a pasar. Estas empresas, las nuevas empresas tecnológicas, ¿no? Que generalmente son todos chicos, muy chicos de edad, y funcionan con la dinámica de ellos, ¿sí? De repente funcionan aquí, de repente funcionan en cualquier lugar del mundo, porque no les interesa el tema de la estructura y la formalidad. Ese tipo de estructuras yo creo que, bueno, fantástico, porque funcionan todos a la par, pero cuando tenemos el intercambio generacional, la estructura compleja, llena de distintas generaciones, se hace un tanto complejo. El desafío del líder es gigante. Sin duda, y no es fácil, digamos, una cosa es conversarlo acá, pero no es fácil porque es un día a día, y eso, digamos, somos todos personas, podemos tener buenos y malos días, y así con las 10, 5, 15 o 200 personas que tengas debajo tuyo, a la par tuyo, dentro de la compañía, aquí, en otra sucursal y en donde sea. Entonces es el desafío que tenemos todos, el desafío que tiene el área de recursos humanos. Por eso considero y siempre sostengo la importancia del rol del área y la importancia de nosotros como profesionales de recursos humanos también capacitarnos todo el tiempo y prepararnos para eso, para poder, en mi caso como consultor externo, brindarle el mejor empleado que yo considere a cierta compañía, de orientar o aconsejar la mejor capacitación para ese contexto, de acompañar en un proceso de análisis de beneficios y de retención, y así, y evaluar, y también de acompañar en un proceso de desvinculaciones de personas. Digamos, nosotros dentro de la consultora tenemos también un especialista en outplacement, que es el proceso de desvinculación de puestos importantes. Entonces, si nosotros en nuestra evaluación consideramos que una persona no se adecúa a la empresa, la acompañamos a salir, en el proceso de considerarlo, digamos, de entender la persona como tal, y que si no se adecua a este contexto, ver de qué forma lo acompañamos a adecuarlo en otro, acompañándolo en un proceso de reinserción, brindándole herramientas, y no solo que quede en un muchas gracias, hasta luego, sino también esto de ser más consciente, de ser más humano y de tomar esas decisiones que son importantes para la compañía, pero acompañando a la persona que quizás en ese proceso le podemos encontrar otro trabajo, le damos herramientas para que sea empleable en otro lugar. Bien, a ver, quienes nos están escuchando en este momento y son líderes de empresa, ¿qué herramientas tienen y qué podés ofrecer vos desde equipo RH para medirme como líder, para crecer como líder?
¿a quién le pregunto? ¿Voy bien? ¿Hago bien? Esto que te decía recién, ¿tengo que ir a hacer terapia para saber cómo me manejo con las relaciones? ¿O tengo herramientas desde las empresas selectoras y de consultoría? No, sin dudas que sí, sin dudas es importante el poder primero identificar cómo es la relación de él con su equipo de trabajo, con las personas que tienen de alguna manera a cargo, que tienen en las que confían, conversar, y siempre hay una posibilidad de esto, de la consultoría, de ver cómo está la estructura, de medir el clima laboral, digamos, no solo medirlo, sino trabajar en pos de eso. Ustedes pueden venir y decirme a mí qué tipo de líder soy al verme trabajar. Podemos analizar la realidad de la compañía y cómo se han venido tomando decisiones, y analizando esas decisiones, ver un poco las características de la persona y en qué podría reforzar, qué podría mejorar, qué puede potenciar y qué tiene que mantener, porque sin dudas toda compañía que tiene una estructura es por algo. Entonces, eso es la base en la que tenemos que partir. Potenciemos lo que sabemos, lo que hemos hecho bien, y veamos de qué forma ahora vamos construyendo lo que nos falta para mantenernos. Bien. Javier Molina, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Bueno, nosotros tenemos una web que es equiposrh.com.ar. Ahí tienen la posibilidad de contactarnos, de ver los servicios que brindamos, de ver las búsquedas que tenemos activas, y tenemos presencia en las redes como todos para que también vean un poquito lo que hacemos. Y miren lo que hacen. Muy bien, muy bien. También hacen contenidos que me gusta muchísimo, y eso nos aportó esta motivación de decir, bueno, hablemos de este tema, ¿no? Porque hay mucho para decir mucho. Bueno, del recurso dentro humano. de la web tenemos un blog donde yo invito a muchos colegas de distintos lados a que nos den su punto de vista sobre principalmente el liderazgo. A mí me gusta hablar mucho sobre eso, y tenemos notas donde cada uno comparte desde su punto de vista, de su realidad, algún tema o algún aprendizaje. Buenísimo. Bueno, esta carrera de recursos humanos que se entrecruza tanto con el de la comunicación, ¿no? Porque trabajamos con herramientas muy parecidas. Si bien cada uno hace su trabajo, nos entrecruzamos mucho. Así que bueno, a valorar este recurso que se nos ofrece, y a seguir trabajando sobre nosotros como líderes, como gestionadores de equipos, ¿no? Y bueno, y como siempre se nos va el tiempo, ¿no? Y Cucha ya nos está sacando del aire. Gracias, Cucha, por tu trabajo de acompañarnos hoy también. Gracias a Naru, que está por allí en su trabajo de producción, y a Analía, un beso, que hoy le tocó cursar, por eso no está acá. Así que bueno, hemos terminado. Te agradezco muchísimas gracias por el espacio. Bueno, un placer como siempre. Listo, seguiremos en contacto entonces. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí. Que terminen muy bien este día miércoles y tengan una excelente semana. Hasta luego.